¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10:30 de la mañana. Ahí estamos, acomodando como corresponde la corbata de la mejor manera posible. Ahí estamos. Vamos a estar con esta edición especial de Orden del Día. Estamos comenzando un rato antes. ¿Por qué? Porque es un día importante. Hay una sesión prevista, sesión especial para las 11 de la mañana y después se va a producir el momento del juramento de los nuevos diputados. Se renueva la mitad de la Cámara y antes se va a producir esto de que tiene que ver con modificaciones, el caso de diputadas que deben asumir en otros ámbitos, por ejemplo en la legislatura porteña, y por lo tanto vamos a estar asistiendo a partir de los próximos minutos a la previa de esto. Sesión 11 de la mañana para aceptar renuncias en bloques diversos. Y después habrá un cuarto intermedio y posteriormente el juramento de los nuevos representantes. Se modifica la mitad de la Cámara, pero este es un dato, si querés, un dato numérico. Me parece que lo sustancial, lo más importante, está en esta pelea voto a voto, si tiene 95 diputados el oficialismo, 96, la pelea por ser la primera minoría, que si querés también es un dato numérico. Me parece que lo más importante acá, lo que tiene más peso es lo político, y esto se refiere al crecimiento absolutamente sólido del oficialismo en materia de representación parlamentaria. Un oficialismo que pasa de 30 y pico de diputados, como tenía hasta ahora, a tener la primera minoría y más de 96. Una cuestión muy particular, yo creo que exclusiva en la historia de este Congreso en los últimos 40 años, y me animaría a decir en la historia argentina, salvo aquel momento del 46, cuando gana el peronismo, que era el Partido Laborista, y llena de bancas propias, tanto diputados como senadores. Después no se dio más. Este es el bloque libertario que hace 4 años llegaba con 2 representantes al Congreso de la Nación, con el actual presidente y la actual vicepresidenta. Después multiplicaron con el 30% que sacaron en el 2023, fueron a 30 y pico, y ahora, después de la muy buena elección del 26 de octubre, están en 96 con el agregado. Por supuesto, no todos son propios, sino también con el agregado básicamente de lo que es una migración constante y permanente, por ejemplo, del PRO hacia lo que es el mundo libertario violeta. Pero nada, es un crecimiento que en la historia argentina de estos 40 años no se dio nunca. Siempre lo que parecían ser terceras fuerzas se quedaban acotadas en 6, 7 diputados. Es la historia del Frente, el Partido Intransigente de Don Oscar Allende, del MID, de la UCD, del Modín de Aldo Rico, de la izquierda. Todos los que intentaban ser terceras fuerzas ahí se encajonaban. Siempre estaba la primacía o radical o peronista. Bueno, a partir del 2023, un cambio radical, una vuelta de campana, llega La Libertad Avanza y ahora es primera minoría. ¿Qué significa en términos políticos primera minoría? Bueno, tenés la preeminencia y la mayoría básicamente para tener el número más importante en comisiones centrales, cosa que antes no tenía, estuvo 2 años aguantando, con línea de 4 y defendiendo el arco propio, el mundo libertario, lo que era una notoria merma y una notoria inferioridad en materia de representación parlamentaria. Todo esto cambia a partir de los juramentos de los nuevos y esta conformación, repito, que se está dando a partir de la elección del 26 de octubre. ¿Por dónde va a ir básicamente la agenda? La agenda va a ir básicamente, lo están diciendo explícitamente en el gobierno, por el presupuesto 2026, presupuesto que les recuerdo
va a ser discutido nuevamente, no es el presupuesto que empezó a debatirse a partir de septiembre. La famosa cuestión de la reforma laboral, la reforma impositiva y todo lo que tiene que ver con los cambios en el Código Penal, que es un proyecto presentado 2 veces por Patricia Bullrich y que recordamos ahora van a insistir con ingreso por el Senado. Un Senado donde sí ha habido un dato que la verdad no era tan esperable, porque en el Senado el gobierno pasa de 6 a 20 propios y se estimaba que también se iba a agrandar ese espacio libertario con la suma de radicales y el PRO. Con los radicales la cuestión está como viscosa, está empantanada, y la verdad que al gobierno, un detalle que no estaba, me parece, en el radar de muchos, le apareció el problema de la actual diputada Lorena Villaverde, que no tiene consenso, y entonces hoy habrá que estar muy atentos a lo que pasa. El dato que uno tiene es que Lorena Villaverde hizo retirar el pliego de su renuncia. Lorena Villaverde creía que asumía en la Cámara Alta, vio que la cuestión está paralizada, entonces retiró su renuncia como diputada y está la posibilidad concreta de que continúe 2 años más como representante en la Cámara Baja y que su suplente asuma en la Cámara Alta. Es casi como la única mancha de un gobierno que ha marchado a paso victorioso en la previa. Ahí tenemos el recinto, todavía vacío, recordamos, sesión especial a partir de las 11 de la mañana, estamos en las 10:38, donde, recordamos, se van a producir las renuncias que estuvimos contando. Hay una que es como más emblemática, tiene que ver con la capital federal, que es el caso de Los Penato, que recordamos, estaba en duda, pero Los Penato va a renunciar como diputada, una diputada muy laboriosa, para asumir un rol en la legislatura porteña y así varios casos. Estamos con el señor Solabarrieta, por favor, caballero, buen día. Hola Pato, buen día. Aquí estamos nosotros trabajando muy cerquita de lo que es el ingreso al Salón Delia Parodi, donde se desarrolló una breve reunión de labor parlamentaria de lo que es esta primera sesión especial que se va a realizar a partir de las 11 de la mañana. Recordemos, es el horario pactado. Pido por favor si me... Ahí está, espectacular. Decía, a partir de las 11 se va a realizar esta sesión especial que es para resolver asuntos internos, que básicamente es aceptar las renuncias. Se va a hacer un pedido o una aceptación de las mismas. Pato, la novedad respecto a lo que surgió de la labor parlamentaria en base a lo que teníamos durante estos días y lo que podemos contar ahora y confirmar es que se sumó una renuncia más, que es la de Carolina Píparo, ¿sí? Porque va a pasar a ocupar otro cargo. No está confirmado al 100%, pero podría ser en el Banco Nación. Lo cierto es que va a renunciar como diputada nacional, a la espera, lógicamente, de saber quién va a asumir en su lugar, lógicamente, en la banca de diputados. Me cuentan en algo que vamos a terminar de chequear y de confirmar una vez que comience la sesión, porque todavía no hay un listado oficial. Serían 10 las renuncias que vamos a estar viviendo en esta sesión especial a partir de las 11 de la mañana. Después se necesita un cuarto intermedio, por lo menos de 1 hora, Pato, para lo que es el comienzo de la sesión preparatoria a partir de las 13, con una reunión de labor parlamentaria previa a la sesión preparatoria a partir de las 12:30. Recordemos que esta reunión de labor parlamentaria, Pato, va a tener una función fundamental teniendo en cuenta las modificaciones que se han sabido y se han conocido ayer respecto a que La Libertad Avanza, el oficialismo, pasó oficialmente hoy a ser la primera minoría con 95 diputados, por ende le corresponde, además de la presidencia de la Cámara, la vicepresidencia primera, lo cual también entiendo será un tema a discutir antes de comenzar la sesión preparatoria a partir de las 13. Bueno, muy bien, caballero, muchas gracias. Entonces acá habrá que ver, muy interesante este dato, confirmando lo que veníamos señalando, primera minoría para La Libertad Avanza. ¿Quién diría esto, no?
el 25 de octubre, quién se animaba a dar este escenario. Digo 25 de octubre porque era un momento muy complicado para el gobierno, un gobierno que había perdido aquellos acuerdos sostenidos muy provisionalmente para la ley Bases, y el gobierno sufría una andanada de embestidas de una oposición que se había conformado con un peronismo que, de tener sarampión al comienzo de la gestión de Javier Milei, ahora había logrado que se le arrimaran integrantes de Encuentro Federal, integrantes del MIT, por ahí algún radical de Democracia para Siempre, y la verdad que tenía el oficialismo sorpresas desagradables permanentemente, o en la Cámara de Diputados o en senadores. Ahora viene otra historia y habrá que ver lo que pasa con temas centrales como la reforma laboral, por ejemplo, ¿no? Hoy había una cuestión que la vamos a ir confirmando o no en el transcurso del día, donde se indicaba que Sergio Massa, un hombre de mucho peso en el peronismo nacional, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, el último candidato a presidente del peronismo, había planteado que la Central Obrera, que la CGT, no rechace in limite o in totum todo lo que tiene que ver con el paquete laboral, sino que lleve algún planteo más propositivo y que discuta con alternativas, que no haya un rechazo absoluto y que en cambio vaya con propuestas que intenten ser mejoradoras. ¿Se podrá? Es muy difícil, habrá que ver cuál es el camino. Sí me parece que a lo mejor podría haber, habrá que ver qué dice el gobierno a esto, habrá que ver si logran algún tipo de coincidencia con sectores de la UIA, por ejemplo, donde la UIA y la CGT plantean con que no habría que modificar esto de que los convenios laborales se negocian por rama de actividad y no por empresa. ¿Por qué? Porque están protagonizados por viejos conocidos de 40 años. Hace 40 años que los dirigentes gremiales son más o menos los mismos, hace 40 años que los dirigentes gremiales empresarios son los mismos, entonces prefieren malo conocido que bueno por conocer. Esa de la negociación por empresa parecería favorable a los empresarios porque tienen un espectro más chico con el cual acordar o negociar, no tienen el peso de todo el sindicato, pero pueden también tropezar con comisiones internas de empresas mucho más combativas que lo que son las conducciones nacionales. En las conducciones nacionales, en la conducción de la CGT, hay nada más que peronismo, no hay izquierda dura, así que habrá que ver. Lo otro es un tema que ya marcó diferencias entre el gobierno libertario y los radicales, que tiene que ver con el aporte de los trabajadores, si se transforma en aporte voluntario y no obligatorio, en los periodos para ser reelectos. Son todos temas muy de la Unión Cívica Radical, que hace 40 años que apuntan contra lo que indican ellos es la poca democracia sindical y el manejo de fondos que ahora pretenden que sean voluntarios. Se verá, pero bueno, es uno de los temas. Y lo otro es el presupuesto. Yo creo que el gobierno, claro, está en un escenario muchísimo más cómodo, pero necesitan 129 votos, necesitan todavía seguir acordando con gobernadores para que les voten el presupuesto y la reforma laboral impositiva en general y en particular. Y ahí viene una pelea fina, porque lo que necesitan los gobernadores son temas que hasta acá no están concretados. Esto es lo que dice Puyaro y lo que dicen tantos otros. Nosotros con Santilli nos sentamos, no hay ningún problema. Pero para discutir ¿qué? Que la agenda sea una agenda precisa. ¿Necesitas mis diputados? Aquí están mis diputados. Pero yo necesito esto, aquello y lo otro. ¿Eso está o no está? Quieren, en términos radicales, efectividades conducentes. Tanto es el gobernador de Santa Fe como los otros. Uno estima que ya hay cuestiones que están saldadas, por ejemplo con Jalil, porque Jalil dice, yo retiro a mis diputados, el catamarqueño, de lo que es Unión por la Patria o Fuerza Patria, y conformo
un bloque distinto. Habrá que ver qué pasa con Jaldo, hay que ver con los santiagueños, pero repito, lo que se viene en este tema que está empezando a partir de la semana que viene, que es el debate en comisión primero del presupuesto, si esto que están reclamando los gobernadores es un tema que encuentra respuesta o no en lo que es en manera de contactos un muy activo Diego Santilli. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Vamos por favor a imágenes más detalladas de lo que está aconteciendo con el recinto. Ahí está trabajando, les recuerdo, el señor Gonzalo Solabarrieta. Y esto es sencillo. Son las 10 de la mañana, 46 minutos, queda un ratito para que a las 11 comience la sesión especial. Van a estar las renuncias de varios, después cuarto intermedio y los juramentos en la sesión que estaría prevista aproximadamente para la hora 13. Así que nada, está llegando ella, Daniela Romero, Gimnasia Preparatoria de hace un rato, estuvo buscando los últimos datos que estaban aconteciendo. Romero, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Pato. Bueno, un poco lo introdujiste, ¿no? Pero Sí. todo, o sea, más allá de la primera minoría de La Libertad Avanza, una de las dudas que teníamos ayer con María, ¿te acordás? Sí. Era, ¿va a ser decisivo lo que vaya a suceder con Villaverde? Claro, totalmente. Y esto hoy ya lo tenemos previsto. Ella retiró su renuncia. Claramente eso es para tener un plan B, decir, bueno, si esto no prospera en el Senado, Claro. tengo la Cámara de Diputados. Y eso ya de por sí te delinea un poco la estrategia cómo va a ser del gobierno. Es ¿Por una qué? estrategia preventiva. Sí, a ver. La audaz sería, che, yo renuncio como diputada, después me tiro la pileta tratando de que me voten el pliego. O- Esta es una estrategia más defensiva, me O parece. renunciar, o retirar la renuncia de la Cámara de Diputados y presentar la renuncia en el Senado, como diciendo, Claro. elijo dar la batalla y la doy a pleno, o no la doy y me quedo en diputados hasta el 2027. Bueno, no. Quedó como el escenario abierto y acá también depende de qué va a hacer el gobierno, de si va a incluir o no el pliego de Villaverde en el temario de extraordinarias, porque Claro. todos advierten, inclusive desde La Libertad Avanza, de que esa va a tener que hacer la estrategia si efectivamente quieren que el pliego vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales y se vuelva a tratar, ¿no, Pato? Sí, no, es un temazo este. Y yo te digo una cosa, ayer hablábamos con vos y con María, y para mí es una sorpresa, la verdad, porque yo lo que creía, sin tanto número fino, es, bueno, los libertarios son 20, más los radicales, más el PRO, esto lo van a terminar resolviendo. Hay una frase muy de Luis Juez que dice, bueno, estamos discutiendo el pliego para el ingreso a el Senado, no para lo que puede ser un convento de meditación, decía Luis Juez. Yo creía que el número lo iban a tener, pero la verdad la gran pregunta es qué ha pasado con los radicales que tenían que decidir y por qué tanta frontalidad en la oposición. Vamos con Solabarrieta, a ver, dale. Bueno, Pato, Dani, estamos aquí con el diputado Fernando Iglesias, que deja la Cámara de Diputados en este caso para ir a la Embajada de Bélgica y de la Unión Europea. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, ¿ha hecho un balance positivo de su paso aquí por la Cámara? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el balance son 3 mandatos de alguna manera que concluyen, no continuados, pero así que con un poco de emoción y nostalgia y preparando para una nueva etapa. Balance, a mí me ha tocado siempre estar en la oposición. El único momento en que formé parte del bloque oficialista fue con Cambiemos en 2018 y 2019, es decir, con muy poca capacidad de incidencia legislativa, de manera que me voy de alguna manera, desde el punto de vista de la producción legislativa, casi nada de lo que yo propuse fue aprobado, pero queda ahí. Creo que hay alguna serie de leyes que son importantes, de actualidad. Por ejemplo, la reforma de la ley que regula las asociaciones deportivas, que yo presenté en el año 2008, junto con la reforma de la ley que regula las asociaciones sindicales, también del 2008, la reforma de las condiciones de prisión preventiva, bueno, una serie de iniciativas que reivindico y que quedan a disposición. Y bueno, hemos tratado, me ha tocado sobre todo estar en la oposición al peronismo, lo he hecho con convicción.
y creo que el país ha entrado en una nueva etapa con mucha esperanza, con muchas dificultades, pero que yo apoyo. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Consulta porque va a un lugar muy importante como Bélgica y le digo a usted que es un hombre que conoce mucho de política internacional. ¿Cuál es su posición ahora y cuál es el mandato del gobierno cuando llega a Europa? Una Europa que está complicada, que está mirando con atención lo que pasa con Putin, que no termina de resolver el tema Ucrania. ¿Cuál es el mandato que lleva y cuál es su opinión sobre este momento de Europa? Bueno, yo creo que efectivamente Europa está en una situación muy complicada. Si uno lo mira geográficamente, tiene una bomba demográfica en África. África tenía una población que era la mitad de la europea, tiene una población que es más del doble, con diferencias económicas enormes que hacen que la migración sea un fenómeno permanente. Sí. Europa tiene el conflicto de Medio Oriente en las puertas, con enormes repercusiones internas por la presencia de población musulmana en Europa. Tiene a Putin invadiendo por un lado y tiene a Trump que está por lo menos reelaborando las condiciones del acuerdo transatlántico norte. Así que todo está en una sencillito. seria dificultad y creo que todo eso son todos excelentes motivos para que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur se selle. Si Europa sigue aislándose en nombre de los intereses de un sector, el agropecuario, que representa el 1,4% de la economía europea, es decir, prácticamente nada, y por conveniencias políticas de los gobiernos, si tiene esa falta de visión, creo que está mandando un mensaje a sí misma y al mundo de crisis y de incomprensión del escenario. Así que creo que el acuerdo es la mejor salida para Europa y es sin duda un enorme paso adelante para el Mercosur, que nos va a obligar a ser más serios, a tener un Mercosur en serio y a que el Mercosur deje de ser una barrera que nos separa del mundo y se transforme en un puente que nos una. Y perdóneme, ¿hay alguna incompatibilidad entre el acuerdo arancelario con Estados Unidos y este acuerdo entre el Mercosur y Europa o pueden convivir sin inconvenientes? No, yo no veo ninguna. En Europa no ha habido ninguna repercusión negativa al anuncio de un futuro acuerdo con Estados Unidos y es así. Es muy simple, la Argentina es uno de los países más aislados del mundo. Seguimos clamando contra las importaciones y qué sé yo, y la verdad que el porcentaje de la importación en Argentina es mínimo y el 70-80% de lo que se importa es para la producción, o sea, son insumos que necesita la industria para poder producir. Así que en este momento la Argentina tiene acuerdos de libre comercio, de comercio favorecido, con alrededor del 4 o el 5% del PBI mundial. Una cosa mínima, ridícula, que solamente 4 o 5 países africanos tienen cifras similares. Si firmamos con la Unión Europea nos vamos al 20% y si firmamos con Estados Unidos nos vamos al 50%, es decir, a tener comercio preferencial con la mitad del PBI mundial. Sería un cambio extraordinario, de los más importantes, si no el más importante que pueda hacer este gobierno. El presidente es perfectamente consciente de eso y, por supuesto, está a favor de la firma del acuerdo de ambos, ¿no? Que no son incompatibles, ni mucho menos, y además está también el acuerdo con el EFTA y los que vendrán más adelante. Hay que integrarnos al mundo, hay que producir en las cadenas globales de valor. Perdimos 8 décadas haciendo otra cosa y así no fue. Diputado, ya que está de salida, que se está yendo, pregunta, ¿qué piensa Fernando Iglesias de esta situación de convivencia particular entre el PRO y los libertarios? ¿Iglesias está más de acuerdo con los que han migrado hacia el violeta o cree que el PRO tiene que sostener su individualidad? Ni una cosa ni la otra, me parece que cada cual tiene derecho a defender el cambio. El PRO fue y espero que siga siendo el partido del cambio. Y cada cual lo defiende desde donde puede. Yo he tomado mandato por el PRO, termino mi mandato en el PRO, sigo en el PRO, pero respeto la decisión de otros y creo que no es el momento y la verdad que no tiene mucho interés subrayar, en mi opinión, las discontinuidades. Yo veo una continuidad, creo que el gobierno de Macri, de Cambiemos, fue un buen gobierno, lo he defendido siempre así, aún en momentos difíciles, y creo que este gobierno está llevando el país en la misma dirección, con diferentes métodos, con cosas criticables, pero en la misma dirección, de manera que veo continuidad, y veo una continuidad también en que creo que
Mauricio Macri hizo un diagnóstico sobre los errores de su propio gobierno y creo que el actual presidente, Milei, y el actual gobierno han tomado nota de eso y que realmente han entrado con una decisión diferente y que eso ha repercutido en que se han logrado cosas que a nosotros nos fue difícil y que eso nos tiene que poner contentos y subrayar las continuidades y los acuerdos que son mucho más que los desacuerdos. ¿Cómo le va, Fernando? Daniela Romero lo saluda. Quería consultarle un poco en línea con lo que te preguntaba Pato sobre cómo se va reorganizando el Congreso después de esta victoria del gobierno en octubre. Se habló que en esta reorganización el PRO podía llegar a tener una iniciativa para revivir una especie de Juntos por el Cambio junto con la UCR y con conversaciones también con el pichetismo. Desde su postura, ¿eso ve viable o algo que puede llegar a largo plazo reconstruirse en este contexto en donde las terceras fuerzas intentan de alguna forma posicionarse de cara al 2027 para terminar con esa polarización entre el Milei y el kirchnerismo? Mira, yo desde cuando he sido originariamente diputado independiente en la coalición cívica, como después que he sido diputado del PRO en los dos últimos mandatos, no me he metido nunca en la interna partidaria, nunca me han llamado, nunca me he estado en las negociaciones. Me parece que son cosas que tienen que decidir los dirigentes, los que se han hecho cargo. A mí me parece que, como he dicho antes, las reformas que está llevando a cabo este gobierno, con muchos funcionarios que vienen de la experiencia del PRO, como Pato Bullrich, como Santilli ahora, como Caputo, como Sturzenegger, van en la dirección correcta y son las mismas que nosotros planteamos. Y me gustaría ver una coincidencia, sobre todo en este sentido. No estoy muy seguro de que todas las personas que mencionaste para un futuro bloque estén de acuerdo. Es más, que yo que lo veo hoy a Pichetto clamando por el cierre de importaciones y me parece que nosotros no estamos de acuerdo. Pero bueno, son negociaciones, son temas que están bajo el comando de las autoridades del PRO y yo no lo soy. Ahí estamos, diputado, gracias, buen destino, y Gonzalo, gracias a vos también, nos estamos comunicando cuando lo dispongas, Olavarrieta. Gracias y hasta la vista. Ahí estamos, Bueno, nosotros seguimos con ella, con Daniela Romero. Cuidadoso, Iglesias. Yo creí que iba a soltar lastre, iba a decir algo, ya que se está yendo, iba a ser más contundente en esto de ¿Qué esperabas que dijera, Pato? Y yo esperaba, ¿sabes qué? ¿Qué? Creía que él iba a ser más partidario de que el PRO tiene que subsumirse en el bloque libertario, me parecía a mí. Pero bueno, sí, nada. A ver. Lo que pasa que fue diputado 8 años, se entiende, tiene muy buena relación con Macri. No se quemó estando en el PRO porque se va a quemar yéndose claro, también. Exactamente. De todos modos, algo que destaco de lo que estaba recién mencionando Iglesias, más allá de la postura de Pichetto en relación a las medidas en general, lo cierto es que es muy factible que Pichetto finalmente termine en el bloque de Provincias Unidas, ¿no? Porque un poco se hablaba de la posibilidad de que Pichetto caiga en esta conversación con la UCR y con el MID, sí. Para que armen una especie de interbloque estratégico temporal, como había contado María ayer, con el PRO, para poder engrosarse y tener lo que era Juntos por el Cambio sin la coalición cívica. Claro, para tener fuerza en el momento de designar a las comisiones, ¿no? De constituir las comisiones, asignar a sus presidentes. Pero a estas horas, entiendo que a las 12, si no me equivoco, va a haber una reunión para definir cómo va a quedar el bloque de Provincias Unidas, donde Pichetto tuvo algunas rispideces por la idea de Puyaro, del gobernador de Santa Fe, de poner a Gisela Scalia como presidente de bloque. Tengo la misma información. Parece que se va a quedar así, ¿no? Hay que ver qué decide hacer Pichetto, si se queda en Provincias Unidas, si Encuentro Federal encuentra, valga la redundancia, un lugar en un interbloque separado, pero lo cierto es que el PRO puede llegar a hacer este tipo de estrategias para ganar fuerza en número, pero en el momento que requiera votar las iniciativas del gobierno, Pato, es muy difícil que se terminen de distanciar, ¿no? Exactamente. Mira, ayer preguntaba eso que vos estás señalando y me decían lo siguiente con bastante lógica. Mirá, para Puyaro,
básicamente el poder pasa por los gobernadores y si el poder pasa por los gobernadores tiene que pasar por alguien puesta como presidente del bloque, por alguien como Scalia y no por Pichetto, porque Scalia responde a Puyaro. Eso no se discute, dicen ellos, y bueno, habría que ver si Pichetto acepta o no estas nuevas normativas. Y lo otro que me dijeron es que los cordobeses están muy atentos al cordobesismo, que van a acompañar, pero que tampoco había una puja por ocupar ellos cargos en ese bloque. Sí, son 6 diputados los de Córdoba, Muchos. no es menor, es No. un peso muy importante. A ver, Solabarrieta, ¿estás? Sí, señor. Bueno. Aquí estamos, Pato, con la diputada Natalia Sarapura, que recordemos, ingresó hace 2 años y medio aproximadamente en la Cámara. Va a terminar técnicamente su mandato porque ingresó por un reemplazo. Bueno, diputada, gracias. Hoy está concluyendo con este mandato. ¿Cuál es su sensación y su balance respecto a su paso por la Cámara de Diputados? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto. De paso, saludarles por la amabilidad de siempre. Y muy orgullosa, muy contenta de la tarea cumplida. Yo vengo de muchos años de experiencia en lo público, tengo una vocación siempre con los sectores vulnerables, tengo una conciencia clara y soy una defensora del federalismo. Siempre soy muy orgullosa de mi identidad, de mi origen, de mi cultura, de mi provincia. Sé el potencial que tiene mi tierra y me ha tocado defender en este recinto, en cada discurso, en cada sesión, tomar la voz y expresar y defender los intereses que compartimos con otros sectores que tienen que ver aquellos que defienden a la educación pública, a la universidad, en el último tiempo a las personas con discapacidad, que siempre lo he hecho, pero ha sido parte de la agenda legislativa. También me ha tocado conducir, presidir 2 comisiones en este corto tiempo, como vos decís, y he generado en esa experiencia un respeto por la diversidad ideológica, partidaria, y hemos logrado generar procesos de consenso. He estado presidiendo una bicameral que ha dado cuenta de la elección del defensor de los derechos de niños y niñas y adolescentes. La verdad, una enorme tarea, así que tengo la alegría del deber cumplido, la conciencia de haber sido siempre una promotora de los derechos de las personas, una defensora de los derechos de las personas y que siempre he honrado con respeto la diferencia y he honrado esta institucionalidad del Congreso, dejando lo mejor de mí. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. Buenas tardes. Primero, una pregunta muy técnica y parlamentaria. Diputada, me encanta el vestido que tiene. Tiene un diseño muy pueblos originarios, muy Frida Kahlo. ¿De dónde viene ese vestido? A ver. Mire, a mí me ha tocado durante 10 años, desde el 2005 al 2015, caminar América Latina y caminar el mundo en la promoción de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Y soy portadora, heredera de un legado de atuendos, ropas y artesanía de grandes lideresas, mujeres que estuvieron en proceso de construcción de paz, que defendieron el territorio, mujeres que generaron legislación en el escenario nacional e internacional. Y este collar es un collar cuna, es del pueblo cuna de Panamá, es un collar que usan las autoridades, porque el grosor del collar tiene que ver con el rol de autoridad y se lo usa para honrar el momento. Este es mi último ingreso al recinto y de alguna manera lo honro porque también ha sido importante para mí poder dar cuenta de mi origen indígena. He sido la única diputada indígena en el Congreso en este periodo. Bueno, y eso siempre ha sido significativo porque no llegan hombres y mujeres indígenas. Por supuesto. Yo pensé que era parte del bordado, no sabía que era un collar así, pero nada. Hermoso se ve desde acá. Diputada, sí, nada. Sí, muchas gracias. Le agradezco muchísimo, igualmente y hasta cualquier momento. Chau, chau. Es verdad, así va a ser. Bueno, muy bien. Bueno, ya pregunté todo lo que tenía que preguntar, por favor, Romero, usted. Yo creo que te llevaste lo más importante de la jornada, que es el collar de Sarapura. ¿Viste? 100%. Pero me encantó, ¿eh? No, aparte, no esperaba que la explicación sea acorde a la situación. A mí era o algo guatemalteco, o algo jujeño, algo muy pueblos originarios era. Había una gran diseñadora en Jujuy que era Mari Tapia, pensé que venía por ahí yo.
Pero bueno, nada, me encantaba, así que Sí. nada, y la historia. Así que bueno, ya se nos avecina esta jornada, empezamos a ver que comenzaron a llegar algunos diputados. Esto ahora a las 11, 11:30 va a comenzar, van a votarse primero las renuncias, como ya estábamos anticipando, la de Villaverde no va a figurar entre ellas. Las renuncias se van a votar en una sola votación, Che, poca Pato. gente, no hay nadie todavía. Esto va a empezar a 11:30 tarde, me parece. Y está, sí, como te Nada, digo, va a ser primero... Por eso, pero necesitas quórum para votar, ¿no? Sí, pero lo principal va a ser esto, ¿no? Las renuncias se van a votar en una sola votación. Y después de eso no va a seguir la preparatoria directamente porque van a haber todavía, como te decía, en el caso de Pichetto, reuniones. Primero, algunos dicen reuniones técnicas para ver cómo sigue la sesión, pero también reuniones de rosca, Pato, porque siguen todavía organizándose sobre cómo van a quedar los bloques a partir del 10 de diciembre. A ver, vamos con Solá Berrieta, ¿con quién estamos? Pato, estamos con Osvaldo Liancafilo, diputado de la provincia de Neuquén, que ha tenido nada más y nada menos un ingreso a la Cámara estelar, ¿no? En reemplazo de Rolando Figueroa, actual gobernador de la provincia de Neuquén. Diputado, está terminando este mandato técnicamente que comenzó Figueroa y que finaliza usted. Bueno, ¿qué sensación tiene? Y también pensando en la provincia, ¿no? De Neuquén, en la representación aquí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va? Bueno, la verdad que con la satisfacción de la tarea cumplida, ¿no? Fueron muchos debates los que estuvimos. Creo que hubo temas muy importantes, trascendentes para la Argentina y también para Neuquén, ¿no? Nuestro objetivo siempre estuvo centrado en otorgar gobernabilidad, dar gobernabilidad, ¿no? Nosotros creemos que un país estable, un país que tenga cierta previsibilidad política, económica, ayuda mucho a que a nuestra provincia lleguen inversiones. Y aquí quiero destacar un logro que hemos trabajado con el gobernador Rolando Figueroa en conjunto y con todo el equipo de energía de Neuquén, porque nosotros pudimos en la ley bases incorporar ni más ni menos que ya no Neuquén cobre solo hasta un 12% de regalías sobre los hidrocarburos, sino hasta el 15%. Y ya este año el gobernador ha suscrito convenios con distintas empresas por distintas áreas de explotación hidrocarburífera, donde Neuquén va a cobrar 15% de regalías, entre otros logros que hemos podido conquistar aquí en el Congreso. Diputado, ¿cómo le va? Una sola pregunta. Justamente es clave lo que está señalando, porque los otros días hablaba con un diputado radical y yo le manifestaba la preocupación que hay en muchos sectores por muchos cierres de industrias que tienen que ver básicamente con el tema de la importación china. Hablábamos de lo que pasa con Whirlpool, de lo que pasa con varias empresas. Y él me decía, es absolutamente cierto, pero también le quiero decir que en todo lo que es el área de oil y de gas, básicamente en Neuquén, hay permanentemente incorporaciones, hay 200 trabajadores promedio que se incorporan a la fuerza productiva en esas provincias. ¿Es así el dato frente a cuestiones que son complicadas? ¿Hay ese presente positivo en Neuquén? Muy buena tu pregunta y tiene dos partes la respuesta. A ver. Para que vos tengas una idea, hoy Neuquén tiene aproximadamente 149.000 empleados en el sector privado. ¡Epa! Estoy hablando de un sector que está activo y dentro del marco jurídico y legal en términos laborales. Pero también tenemos muchas personas en el trabajo informal. Sí. Y por otro lado, algo así como 74.000 empleados públicos. Sí. Ahora, esto que vos decís que es cierto tiene una contrapartida o una contracara. Esto genera naturalmente expectativas en otras provincias argentinas y también en otros países. Exactamente. Con lo cual hay muchas personas en particular que día de hoy en el que otros lugares esta sesión y otra a las 13 horas. Si contribuimos todos para llegar en horario, se los voy a agradecer. Cuestiones que tienen que ver desde el punto de vista social, si es que llega mucha gente a Neuquén buscando un futuro. Hoy, Neuquén, con recursos propios y a partir de una decisión que ha tomado el gobernador de la provincia, nos hemos hecho cargo de la construcción de 600 kilómetros de rutas, la infraestructura escolar, la infraestructura en salud, pero naturalmente es una provincia demandante donde hay mucho por hacer. Me impresiona este dato, 149.000 trabajadores en el sector privado y 74.000 en el público, a contramano de lo que pasa en muchas otras provincias.
Diputado, muchas gracias, hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes, a todo el personal de Diputados TV, a todo el personal de la Cámara de Diputados de la Nación, que la verdad como neuquinos nos hemos sentido muy acompañados y muy respetados. Mis felicitaciones por el trabajo diario que hacen todos los empleados de la Cámara de Diputados, incluyendo Diputados TV. Ahí estamos, gracias. Muy buenas tardes. Buenos días todavía, pero bueno. 11 de la mañana con 11 minutos estamos con ella, con Daniela Romero. Tenemos que ir a el recinto, yo escucho órdenes, o si no, seguimos hasta que comience esta sesión, porque recordamos, recién lo que había era nada más que un pedido de Martín Menem de que se vayan sentando, pero todavía Sí. falta mucha gente. Sí, 11 y Romero, 11. vos que sabés todo o casi todo, Bueno. dame lista de vicepresidente primero, vicepresidenta segunda y tercera de la Cámara, por favor. Es clave lo que estás preguntando, Sí. Pato. Pero no te resuelto. Eso entra dentro de mi casi todo. No, ayer estábamos preguntando, porque bueno, una de las importancias que conllevan, ¿no? Las implicancias, mejor dicho, que el oficialismo haya conseguido ser primera minoría, que recordamos que la consiguió porque también se pasó Francisco Morquio, ¿no? De Encuentro Federal, el entrerriano de Frigerio, Sí, claro. ayer a la noche, sumado a Razzini, sumado a Bongiovanni, a los bullrichistas, a los radicales con peluca y, por supuesto, a la que va a ingresar en el lugar de los Penato, que va a la legislatura porteña, que es Lorena Petrovich, otra bullrichista, consiguió la primera minoría. Unión por la Patria se rompe con Jalil, finalmente, lo que veníamos anticipando hace meses. Entonces, ¿de quién corresponde la vicepresidencia de la Cámara de Diputados? Algunos te dicen que corresponde al oficialismo, otros dentro del oficialismo te dicen que no, que corresponde a Unión por la Patria. Todo esto se estuvo definiendo en las últimas horas, porque lo de Morquio fue anoche. Entonces, a estas horas sigue todavía habiendo como una especie de negociación sobre cómo va a quedar, ¿no? A ver, vamos con el móvil, por favor. Sola Berrieta, dale. Gonzalo Solaberrieta. Ah, no, Martín Menem, a ver. Diputado, sí, señor. A ver. Sí, estábamos viendo si empezaba Menem la sesión o no, pero bueno, dale. Ah, bueno, dale. Ahí estamos, Pato. Entonces, con el diputado Carlos Heller, que hoy se está retirando después de su mandato, me contaba que desde el 2009, me recordaba el dato, está aquí en la Cámara, con una interrupción no más de 2 años. Diputado, bueno, muchos años en la Cámara Baja, con mucho trabajo. Me imagino que muchas cosas que se le cruzan por la cabeza después de todo este trabajo parlamentario. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? Hola, Pato, ¿cómo va? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bien, bien, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, sí, es un ciclo. Yo la verdad que tenía todas las ganas de seguir, pero no se dieron las condiciones. Cosas para hacer no me van a faltar, así que no voy a pasar a retiro. Vamos a seguir haciendo cosas intensas, algunas que tengo un tanto descuidadas, le daremos un poco más de atención. Algunas cosas que me gustan y que no hacía porque no tenía cuándo, trataré de volver a hacerlas y la vida continúa y vamos a tratar de seguir aportando a esta cuestión que es la política para ayudar a construir una sociedad mejor, con gente más incluida, con más derechos, que es lo que tratamos de hacer en todos estos años en el Parlamento. Carlos, una cuestión. Por lo que estuviste viendo hasta acá, digo, ayer un dato parlamentario, ¿no? Retiró Jalil a sus diputados. El peronismo está encolumnado detrás de Germán Martínez, me parece, ¿no? 3 diputados. Tres. Pero digo, el peronismo retiró está, a a mí 3. me decía Agustín Rossi, el peronismo está absolutamente encolumnado detrás de Germán Martínez, ¿no? ¿O puede haber alguna novedad ahí? No veo por qué tendría que haber alguna novedad, pero a ver, Sí. yo no estoy participando del armado en este momento del bloque, yo estoy terminando y me estoy yendo. Hoy vengo porque hay una sesión para aceptar la renuncia de una cantidad de diputados, pero la reunión de bloque que hubo ayer yo ya no participé porque se ha hecho con la nueva composición de la Cámara, como es lógico. Pero Germán ha hecho una gestión excelente y ha trabajado por la unidad del bloque todo el tiempo y creo que
tiene todos los méritos para seguir cumpliendo ese rol, que ya ha demostrado que lo hace bien. Así que esperemos que lo pueda seguir haciendo. Vendrán tiempos complicados. Yo digo que este 2026 se va a parecer al 24, pero porque más o menos como empezó el 24. 38.